Vamos a platicar de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Bueno, quizás hemos escuchado la palabra neurociencia y neurociencias. Pero, ¿qué es lo que entraña el estudio de las neurociencias? Bueno, las neurociencias están asociadas con estructuras, funciones, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Entonces es un conglomerado de conocimientos que tenemos que tomar en cuenta al hablar de neurociencias. Por ejemplo, las estructuras pueden ser el ejemplo, los famosos lóbulos que está formado el cerebro, ¿verdad? Las áreas específicas que están integradas, el cerebelo, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, occipital, ¿verdad? Inclusive cada una de estas áreas tiene una forma específica y una función específica. El diencéfalo, por ejemplo, el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio. Entonces, las estructuras nos explican de un modo cómo funciona el cerebro, pero aún así con áreas específicas de función. Por decir algo, el cerebelo. Si hay por alguna razón un trastorno del cerebelo, pues quiere decir que va a haber un problema en el equilibrio. Eso significa que así es como funciona el sistema nervioso en cuanto a sus estructuras. Pero claro que ellas también responden a los demás elementos, como son las funciones. Las funciones, hay áreas específicas con funciones determinadas. Por ejemplo, hablamos de la memoria en el hipocampo, hablamos de la motivación del sistema límbico, la emoción en el sistema límbico. Áreas funcionales que están específicamente ya demostradas. Por ejemplo, el área motora que controla los músculos voluntarios. Cualquier punto de estos que sea estimulado va a reflejarse en un movimiento muscular. Por ejemplo, el cerebelo, habíamos dicho, el área postura, balance. El lóbulo occipital con el área de la visión, percepción de la visión. Pero tiene que trabajar este lóbulo con el resto para que tenga un valor, un sentido lo que está viendo o lo que está escuchando. Por ejemplo, el área auditiva. Áreas específicas, por ejemplo, el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. Entonces todo eso nos habla de las funciones que ya están perfectamente bien establecidas en varias partes del cerebro. Por ejemplo, en el tallo cerebral está la conciencia, la respiración, la frecuencia cardíaca, y así en general cada una de las áreas tiene funciones específicas. Por ejemplo, cognición, memoria, motivación, emoción. Bien, pero también hay que tomar en cuenta las bases moleculares, los neurotransmisores. Los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, son mediadores químicos que trabajan en la sinapsis. Ahorita vamos a ver qué es la sinapsis, que también es muy importante mencionar en este sistema de conexiones neuronales. Aquí, por ejemplo, el sistema de la dopamina, cómo influye en todas las áreas del sistema nervioso. Es un neurotransmisor, la dopamina, y tiene que ver con la sensación de bienestar. La serotonina también, la adrenalina, entre otros muchos. Bien, habíamos dicho, por ejemplo, que cada una de estas tiene mucho que ver con la unidad funcional, que es la neurona. Aquí la neurona con su cuerpo neuronal. Esta porción larga se llama axón, y estas porciones amarillentas son las vainas de mielina, que tienen mucho que ver con la conducción de la neurona de una a otra. Y finalmente la sinapsis, que podemos apreciar aquí, donde vemos que un impulso nervioso llega y se liberan vesículas de neurotransmisores, las cuales actúan en los lugares específicos en una neurona postsináptica, y en esos lugares se llaman receptores, adaptados a la formación química o a la estructura química de la molécula del neurotransmisor. Entonces vemos la importancia que tienen, por ejemplo, también la neurona en sí, y también, claro, las neuronas y sus axones. Por ejemplo, aquí vemos un corte microscópico de un nervio, ¿verdad? Y cada una de estas estructuras amarillentas es un axón de una neurona. Este amarillo posiblemente sea una vaina de mielina, y en medio la fibra nerviosa, que va conducida dentro del nervio que nosotros conocemos, nervio mediano, nervio axilar, etcétera. Bueno, eso es en cuanto a la estructura y la base molecular. Pero también hay que tomar en cuenta las patologías.
Las patologías son muy importantes. Por ejemplo, el Alzheimer, que tiene que ver con la falta de acetilcolina, la cual es necesaria para que se integren áreas del cerebro. Como podemos ver aquí, donde el sistema nervioso es una serie de fibras, que son fibras nerviosas, todas esas son axones, que van desde de áreas acumuladas, como son en este caso la sustancia gris, manda sus fibras a diferentes áreas del cerebro, inclusive del cerebelo, también fibras que se conectan con otras áreas. Entonces, cuando falta este caso la acetilcolina, el Alzheimer surge. La enfermedad de Parkinson, que también es otra enfermedad muy interesante y es muy importante, ya que está demostrado que en el Parkinson lo que falta es dopamina en las partes basales de las regiones que controlan los movimientos. En la esclerosis múltiple, donde hay un ataque muy importante contra las neuronas, y en este caso sobre todo contra el axón, en este caso las vainas de mielina, que son destruidas en la esclerosis múltiple por una enfermedad autoinmune. Como ven ustedes, entonces, son una serie de patologías que hay que tomar en cuenta, inclusive la esquizofrenia, que es cuando una elevación de la dopamina de manera incongruente genera un cambio de conducta importante. Así pues, las neurociencias tienen mucho que ver con la integración de estructuras, funciones, bases moleculares y patologías. Veamos este video corto que tiene que ver con una resonancia magnética. Aquí podemos apreciar un corte y un acercamiento, como vamos entrando en el cerebro, en la corteza cerebral. Vemos en medio los los ventrículos cerebrales. Vemos también los ganglios basales, la sustancia blanca en la periferia, la sustancia gris, en la periferia, y la sustancia blanca. Vamos acercándonos más a fondo. Vemos el cerebelo más abajo junto con el tallo cerebral. La parte superior del cerebro ya se va perdiendo mientras se va integrando la imagen del cerebelo, etcétera. Así pues, podemos apreciar cómo sí es muy importante todas estas funciones para poder comprender la fisiopatología y las relaciones funcionales que tiene que ver con el sistema nervioso. Es decir, las neurociencias, repito, es el estudio de las estructuras, funciones, bases moleculares y patologías que en un momento dado pueden explicar la conducta de un sujeto.